Es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú has sido inmolado, te has comprado con tu sangre. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinas. En esta mañana lo que hacemos es la oración de los laudes, que es una oración de alabanza, una oración de bendición con toda la Iglesia. La Iglesia en el mundo entero, los sacerdotes, las monjas y muchos laicos rezan por la mañana los laudes y por la tarde las vísperas. Es un modo de unirnos a la oración de la Iglesia universal en este día de Jueves Santo. Después por la tarde tendremos la misa de la Cena del Señor, esa misa en la cual recordamos el lavatorio de los pies, la última cena, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Porque Jesús dijo a los apóstoles: haced esto en conmemoración mía. Y según San Pablo se lo dijo después de la consagración del pan y después de la consagración del cáliz, no solamente al final. Y entonces los apóstoles reciben el testigo: haced esto en conmemoración mía. Y eso es la institución del sacerdocio. Por eso también los jueves se celebra en las diócesis una misa, la misa crismal. ¿Lo habéis oído alguna vez? Misa crismal. Por la mañana del jueves se celebra una misa especial en la catedral con el obispo. Lo que pasa es que últimamente se suele pasar al miércoles o al martes porque pues los jueves hay muchas cosas que hacer en las parroquias, ¿verdad? Pero el día propio de la misa crismal es el Jueves Santo, porque es el día de la institución del sacerdocio, el día que recordamos que el Señor nos dejó los sacerdotes y los obispos como instrumentos en sus manos para poder renovar el sacramento de la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía. Por eso, en la misa crismal nos reunimos todos los sacerdotes con el obispo y los diáconos, con todo el pueblo fiel en la catedral, y entonces el obispo nos vuelve a preguntar las preguntas que nos hizo en la ordenación sacerdotal, en las promesas sacerdotales, y entonces los sacerdotes las renovamos. Y después le traen al obispo 3 vasijas llenas de aceite, una con el óleo de los catecúmenos, ese óleo con el que son ungidos los que se van a preparar para el bautismo. El óleo de los enfermos, que es el óleo con el que son ungidos los enfermos. Y luego un óleo mezclado con aromas florales, que es el santo crisma. Y con ese santo crisma son ungidos los que se van a confirmar. Y luego también, secundariamente, los que se bautizan en la crisma, que por eso se llama crisma, porque es ungida con el crisma. Y también los sacerdotes ungidos en la mano y los obispos ungidos en la cabeza, ¿vale? Esos 3 óleos son un signo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la unción con aceite era símbolo del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son ungidos en el Antiguo Testamento? Son ungidos los profetas. Elías unge a Eliseo con un óleo y lo unge profeta sucesor. Y así Eliseo recibe el espíritu de Elías. Los reyes. Samuel ungió a Saúl, luego ungió a David, el ungido del Señor, le llama así la Escritura el Mesías, el Cristo, porque Mesías significa Cristo, Cristo significa ungido. Y luego también los sacerdotes. Moisés unge a Aarón como sacerdote y Aarón unge a sus hijos y a sus descendientes de la tribu de Leví como sucesores suyos. Entonces, la unción con el óleo es un símbolo del Espíritu Santo que hace sacerdotes, profetas y reyes. Pues bien, en la misa crismal, que se llama así por el crisma, el obispo consagra estos 3 óleos también para darnos, por una parte, la enseñanza de que todos los dones del Espíritu Santo nos vienen a través de los obispos, que son sucesores de los apóstoles.
Si nosotros cogiéramos a don Carlos Osoro, ¿no?, nuestro cardenal, y viéramos quién le ha ordenado a él, y quién le ha ordenado al que lo ordenó, y quién le ha ordenado a él, y quién le ha ordenado a él, así durante 20 generaciones, llegaríamos a un apóstol. Judas, el bueno, Judas Tadeo, no el otro, Santiago, Juan, Pedro, es decir, a un apóstol, ¿verdad? Entonces, eso se llama la sucesión apostólica, que es que cada obispo viene de un apóstol. También los sacerdotes venimos de un obispo que viene de un apóstol. Por eso también los sacerdotes participamos de la sucesión apostólica, con la diferencia de que un sacerdote no puede transmitirla porque no puede ordenar a otro sacerdote. Entonces no puede transmitir la sucesión apostólica, pero el obispo sí. Por eso, cada vez que algo nos viene del obispo, nos viene de los apóstoles y, por tanto, del mismo Cristo que les dijo: haced esto en conmemoración mía, ungid a los enfermos, perdonad los pecados. Gracias a los obispos tenemos la unidad con el cuerpo de Cristo. Las comunidades separadas, como los protestantes, por ejemplo, ellos no tienen sucesión apostólica, porque ellos han despreciado el sacerdocio, no tienen obispos, y entonces no están ya conectados con la fuente, ¿no? Ni siquiera su fundador, Lutero, era un obispo, sino que era un agustino. Entonces tampoco tienen siquiera la sucesión apostólica. En Inglaterra es muy gracioso lo que pasó, los anglicanos, porque los anglicanos al principio sí que tenían, porque les ordenaban otros obispos, porque hubo muchos obispos que se hicieron anglicanos. Pero ¿sabéis quién es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra? La reina. La reina, que vivió casi tanto como Jordi Hurtado, ¿verdad? Pues llega un momento que la reina dijo: hombre, pues si yo soy la cabeza de la Iglesia, ¿por qué no voy a ordenar yo sacerdotes y obispos? Y entonces la reina se puso a ordenar. Y claro, pues eso no vale, porque no viene de los obispos, no viene de los apóstoles. Entonces, la Iglesia anglicana perdió la sucesión apostólica también, ¿verdad? La Iglesia ortodoxa, sin embargo, la mantiene, porque ellos, desde los apóstoles, han mantenido la estructura de los obispos y de los sacerdotes, y nosotros los católicos, gracias a Dios, también somos los que estamos en comunión con la Iglesia apostólica. Por eso decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, porque venimos de los apóstoles a través de los obispos. Fijaos, por tanto, qué regalo tan grande, porque tenemos la gran suerte de que no nos hemos separado de la viña original del Señor. ¿Os acordáis de la parábola de la viña y los sarmientos, ¿no? Pues yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si un sarmiento permanece unido a la vid, pues entonces le llega la savia, se desarrolla y forma un buen racimo. Pero si uno arranca el sarmiento de la vid, pues entonces se seca. Tenemos la suerte de permanecer unidos a la vid, a la viña que es Cristo, en la Iglesia católica, a través de la cual nos llega la unción del Espíritu Santo, que sería como la savia, que llega al sarmiento y le va haciendo dar fruto. El Espíritu Santo que hemos recibido es quien nos permite dar fruto. Y este Espíritu Santo nos viene a través de los obispos y a través de los sacerdotes, con la unción del santo óleo. Cada uno de nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo y por eso estamos aquí. Pero el sacramento del bautismo es una participación de los dones del Espíritu parcial. ¿Por qué? Porque la plenitud de los dones del Espíritu nos viene por el sacramento de la confirmación. ¿Y quién puede confirmar? El obispo. El obispo. Es decir, la plenitud de los dones del Espíritu en los laicos, en nosotros, nos viene por el obispo, no por un diácono o un sacerdote que nos bautiza. Ciertamente el bautismo es muy importante, es la puerta de los sacramentos, nos perdona el pecado original, nos incorpora a la Iglesia, el sacramento de la salvación. Los protestantes tienen bautismo, igual que los anglicanos. Eso no lo han perdido porque eso lo puede administrar cualquier ministro. Sin embargo, la confirmación, que es la plenitud de los dones del Espíritu Santo, la recibimos mediante el santo crisma, que es consagrado por el obispo. Un sacerdote puede bendecir óleo de los enfermos, pero no puede consagrar santo crisma. Eso solo lo puede hacer el obispo, porque a través del santo crisma nos llega el don del Espíritu Santo. De hecho, para los orientales, para la Iglesia católica que está en la zona oriental del mundo, pues en Grecia, en Rumanía, en toda esa zona, el santo crisma es casi como un sacramento. Lo llaman el octavo sacramento, porque para ellos el santo crisma es sustancialmente la presencia del Espíritu Santo. Igual que para nosotros el pan y el vino después de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, prácticamente para los orientales después de la consagración el crisma se convierte en el Espíritu Santo. Prácticamente, ¿vale? Porque no es literal, pero casi le tienen una estima muy grande al crisma porque es el Espíritu Santo que sobre aquel a que se aplica
desciende el Espíritu Santo con la plenitud de sus dones. Y por eso, en este día en que celebramos la institución del sacerdocio, tenemos que dar gracias a Dios por los obispos y por los sacerdotes, porque a través de ellos nos llega la gracia de Dios. A través de los obispos nos llega la plenitud del Espíritu Santo que entra dentro de nosotros mediante la unción con el Santo Crisma. A través de los sacerdotes nos llega el bautismo, nos llega la unción de los enfermos, nos llega el perdón de los pecados, que todo ello se obra por obra del Espíritu Santo, a quien mencionamos siempre en los sacramentos. Pero ¿y qué pasa si un cura es malo y un obispo es malo? Imaginaos, es una suposición, que el párroco os cae mal. Imaginaos, no digo que esto sea verdad. Imaginaos hasta que criticáis al párroco, que a mí me llega todo, os lo aviso, me llega todo. Y ahí lo dejo caer para que cada cual recoja, porque me llega todo. Imaginaos, pues su misa es igual de válida. Aunque el cura fuese un pecador, aunque no supiera predicar bien, aunque te cayera mal, su misa es igual de válida, porque la eficacia de los sacramentos no viene por la santidad del ministro, sino íbamos listos. Íbamos listos. Y hay gente hoy todavía que piensa que el cura que celebra la misa importa, porque uno como que te hace más santo que otro o algo así. No, la Eucaristía es la misma. Decía San Agustín, el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Porque el sacerdote no actúa en nombre propio. El sacerdote es representante, que significa que vuelve a hacer presente, que hace presente a Cristo. Hace las veces de Cristo. Decimos en teología, actúa en la persona de Cristo. Antes se decía, el sacerdote es otro Cristo. Son modos de decir que cuando el sacerdote no actúa en nombre propio, se reviste y celebra los sacramentos, entonces actúa en el nombre de Cristo. Y consagra el pan y el vino. Y puede caernos mal, puede ser un pecador público, bueno, público esperemos que no, pero puede ser un pecador irredento, puede ser una persona que tenga muchos problemas, muchas cosas, pero nos da Cristo, nos da Cristo. Y por eso en el sacerdote no veneramos a la persona del sacerdote, veneramos a Cristo. Y podemos a veces incluso necesariamente corregir al sacerdote, a veces es necesario, pero cuando el sacerdote se reviste, ahí representa a Cristo. Cuando el sacerdote celebra los sacramentos conforme pide la Iglesia, representa a Cristo. Yo una vez estuve en una isla de Puerto Rico que se llama Culebra. Entonces estuve allí y fuimos a una misa, yo todavía era seminarista, y cuando llegamos allí, pues nuestros formadores le dijeron al cura que querían celebrar la misa con él. Entonces el cura les dijo, bueno, es que aquí celebramos por el rito de Culebra. Entonces, bueno, nos quedamos todos un poco así. Bueno, el rito de Culebra consistía en que el cura se inventó la misa de principio a fin. Se inventó todo, leyeron lo que les dio la gana, iba improvisando las cosas y sobre todo en las palabras de la consagración no dijo las palabras de la consagración. Pues entonces ahí no hay misa. No hay misa, porque las palabras de la consagración son parte esencial de la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Entonces, hemos tenido broma con el rito de Culebra el resto de años de nuestra vida hasta hoy. Pero claro, el rito de Culebra es, aquí no hay misa. Pero si un cura se inventa la misa de principio a fin, imaginaos que llegase a ese extremo. Incluso en lugar de la palabra de Dios, lee el periódico. Que esto ha pasado. Sí, reíros, que esto ha pasado, ha sucedido, Pero llega la consagración y dice las palabras de la consagración, nos guste o no, ahí está Jesucristo. Es un misterio que Dios haya querido valer de la debilidad humana para hacerse presente. También de la debilidad de los sacerdotes. Y eso en el fondo, que a veces nos indigna, a mí me indigna cuando algún obispo es un obispo pues que no hace las cosas bien. Igual que cuando era laico, cuando yo era seminarista o antes de mi conversión, veía un cura que hacía las cosas mal, a mí me indignaba. Y eso está bien que nos indigne, porque obviamente tenemos derecho a pedir que las cosas se hagan bien. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que en el fondo yo también soy indigno. Yo también meto la pata. Y tú también. ¿No? Tú a lo mejor en tu casa vienes aquí a la iglesia, te das golpes de pecho, ¿no? Rezas el rosario muy alto para que todos te oigan lo santo, lo santa que eres. Pero luego llegas a casa y le pegas un berrido a tu esposo o a tu esposa. Claro, entonces, ¿dónde queda tu coherencia? ¿No? Y claro, el cura está aquí, se le ve más. Entonces, si un cura celebra la misa
y después hace algo que no está bien, todo el mundo se echa manos a la cabeza. Pero no lo hacemos cada uno de nosotros. También. ¿Y eso significa que somos menos cristianos? No. Significa que estamos llamados a convertirnos, a cambiar. Igual que el presbítero, el sacerdote, está llamado a imitar lo que conmemora, ¿no? Eso se le dice, el día que se ordena sacerdote, se dice, imita lo que celebras. O sea, no puede ir tu vida por un lado, ¿no? Pero eso vale para todos los cristianos. Porque el óleo santo, que viene de la cabeza del obispo, se derrama por los sacerdotes y llega a cada uno de nosotros. De manera que la Iglesia no son los curas ni los obispos, somos cada uno de nosotros, que también estamos llamados a reflejar esa coherencia que tenemos que tener todos, los obispos, los sacerdotes y los laicos. De manera que es tan importante que nosotros recemos por los obispos, recemos por los sacerdotes, recemos unos por otros y no juzguemos. No juzguemos. En Medjugorje, la Virgen María, suponiendo que sea verdad la aparición, que yo así lo creo, siempre, bueno, últimamente ya no sé por qué, pero antes decía mucho al acabar los mensajes, no juzguéis a vuestros pastores, rezad por vuestros pastores, pedid por los pastores. Insistía mucho en esto, porque es tan fácil criticar, es tan fácil juzgar, pero a veces es tan difícil pedir, ¿verdad? A veces es tan difícil pedir. Os voy a poner un ejemplo que no os va a gustar, ya os lo adelanto, ¿vale? Ha habido alguna persona que otra, suelta, que ha venido a confesarse de que cuando ve a ciertos políticos por la televisión le llevan los demonios. Y empieza a insultar, y empieza a juzgar, y empieza tal. Nada, muy poca gente, 300, 400 personas, una cosa así más o menos. Muy poquita gente, ¿no? Y yo le he dicho, pues reza por él. Y entonces ves cómo se le demuda la cara, ¿no? A través de la rejilla confesionaria se le pone la cara morada, ¿no? Y rezar por él, pero ¿cómo voy a rezar yo por esta persona? Claro, pues sí, reza por él. Reza por él, porque al final lo necesita. Y probablemente lo necesita mucho más que mucha gente por la que tú estás rezando. Reza por él. Reza por él. ¿No? Alguna persona así como muy recalcitrante le decía, bueno, si quieres, pide al Señor que se salve lo antes posible. Si quieres, pídele eso. Pero, o sea, que llegue al cielo lo antes posible. Pero reza por él. Pues con nuestros pastores, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. La queja, ¿a qué nos lleva? A nada. La oración, ¿a qué puede llevar? La oración para guerras. Si para guerras no va a cambiar obispos. Entonces hay que rezar por los obispos, por los sacerdotes y también cuando veamos algún defecto, que los tenemos y muchos, en los presbíteros y en los obispos, mirarnos a nosotros también y ver que también nosotros tenemos defectos, que a veces los de los sacerdotes brillan más porque están más al cargo, pero no son peores que los nuestros. Yo hay días que estoy con el pie izquierdo y tengo mal genio, y lo sabéis. Y he hecho unas miradas que la gente le fulmina. Es así. Pero claro, como yo soy el cura, el párroco, todo el mundo se acerca a mí a pedirme de todo, hasta si puede coger celo, que también tampoco tiene mucho sentido. Bueno, te preguntan todo. Entonces, el día que tienes el pie izquierdo, pues luego yo me confieso de eso, obviamente, pues a veces tratas a la gente con impaciencia o con malas maneras o lo que sea. Eso es así. Pero en mí se ve porque yo estoy en medio y todo el mundo viene a pedirme todo. Pero a lo mejor a ti nadie te pide nada, pero también tienes mal genio. O tienes días tontos y tontos todos los días. Y a veces tienes tus cosas, claro. Que aquí todos somos pecadores, ¿verdad? Aquí todos somos pecadores. Es tan importante que tomemos conciencia de que tenemos que ser humildes y convertirnos, ¿vale? Y cambiar cada uno de nosotros. Por tanto, como resumen de la predicación de esta mañana, en primer lugar, recordemos, gracias a los obispos nos viene la sucesión apostólica, somos la Iglesia apostólica, nos viene por el óleo la unción del Espíritu Santo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes a cada uno de nosotros. Y en tal sentido estamos llamados a reconocer y agradecer por el sacerdocio y a aceptar que a través del sacerdote nos llegan muchos dones, aunque el sacerdote no sea perfecto, pero que por eso mismo hay que pedir por los sacerdotes para que seamos lo mismo que celebramos y examinarnos cada uno de nosotros para ver también si somos coherentes con nuestra fe y si no estaremos viendo a veces la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro, y que así todo el pueblo de Dios, los pastores, las ovejas, los cabritos, que también los hay, todos lleguemos a ser un solo pueblo y lleguemos a ser santos como Dios es santo.